de dimensionamiento que hemos aprendido por el método Ashton. Ustedes tienen este ejercicio en los apuntes. Fue un examen que tomé hace un tiempo atrás y está resuelto, está de manera ordenada, por eso lo tengo acá. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y vayan acompañando. Donde haya duda, pregunten y aclaramos. Aquí dice dimensionar un pavimento flexible conociendo los siguientes datos, ¿no? Entonces los datos que tenemos son W18, que es la cantidad de ejes de carga equivalentes que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. Entonces es W18 igual a 13 por 10 a la quinta ejes equivalentes. La confiabilidad es alta, se adopta un 90%. Ya saben que si adoptamos confiabilidades altas nos va a dar espesores mayores de la estructura de pavimento, pero también va a durar mucho más tiempo hasta que hagamos la recuperación del pavimento o la colocación de la capa de refuerzo. Entonces, hemos dicho de que normalmente adoptamos para caminos de alto tránsito aquí en Bolivia, para caminos de la red fundamental que conectan capitales de departamento como Santa Cruz Cochabamba, Oruro Potosí, Oruro La Paz, etcétera, adoptamos confiabilidades generalmente de 85%. Esta está con 90%. El desvío estándar que se ha adoptado es de 0.35. 0.35. Para serviciabilidad, que es otro parámetro del método Ashton, nos dice que se trata de una carretera muy importante. Entonces, en función a eso, tendremos que adoptar la serviciabilidad. Acuérdense entonces que es una carretera muy importante de la red fundamental. Vamos a ver qué valor es el que se ha adoptado. El módulo de resiliencia del terreno de fundación es 12.000 PSI. 12.000 PSI. En algunos casos nos van a dar solo el CBR del terreno de fundación. Nos van a decir el CBR del terreno de fundación es 8. Con ese valor podemos entrar al gráfico y obtener el módulo de resiliencia, que en este caso es 12.000 PSI. Entonces, el módulo de resiliencia también lo obtenemos a través de los gráficos, pero con el valor del CBR. Para todas las capas, la calidad del drenaje es buena y el porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación es mayor a 25%. Con esa información nosotros tenemos que calcular o obtener los coeficientes de drenaje para la capa base y la capa subbase y las subrasantes mejoradas si es que hubiera. Esto es lo que nos va a servir para obtener esa información. Tenemos que saber la calidad del drenaje, si es buena, regular, mala, y además el tiempo que el pavimento va a estar expuesto a niveles de saturación. En este caso, próximo es mayor a 25%, dice. En cuanto a materiales, para que hagamos el dimensionamiento, tenemos disponible en campo solo estos materiales, no hay otro. La carpeta asfáltica va a tener una estabilidad Marshall de 1800 libras. Después de hacer varios ensayos, hemos obtenido ese valor promedio para la estabilidad Marshall de la carpeta asfáltica, 1800 libras. Para ese valor de estabilidad Marshall le va a corresponder un coeficiente de aporte estructural, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar con CBR de ripio natural 40%. Con ese CBR de 40 vamos a obtener también
¿Cuál es el coeficiente de aporte estructural que le corresponde a la subbase de ripio natural? Esta va a ser la subbase, ¿no? Porque es 40. Y ahí CBR ripio triturado 80%. Esta que es de mayor valor de soporte tiene que ser lógicamente la capa base. No vamos a poner un material de menor calidad arriba. Vamos disminuyendo la calidad de los materiales. Primero la carpeta asfáltica, luego la capa base con CBR ripio triturado 80% y finalmente la subbase de ripio natural 40%. En algún ejercicio podemos tener subrasante mejorada con CBR 20, pero de último. Hay una recomendación para el dimensionamiento, adoptar los espesores mínimos recomendados por el método Ashton y calcular luego los espesores faltantes de la estructura de pavimento flexible. Ese es el ejercicio, ¿no? La pregunta número 2 de este examen parcial decía: ¿cuál será el valor de la resistencia a compresión simple a los 7 días en kilos centímetro cuadrado en caso de utilizar una base de suelo cemento? Lo vamos a hacer también. Vamos a ver cómo se determina. ¿Alguna pregunta? Esos son los datos entonces. Es equivalente, confiabilidad, desvío estándar, serviciabilidad, módulo de resiliencia, calidad del drenaje, los materiales con los que vamos a utilizar a construir el pavimento y listo. Solución. Para esa cantidad de ejes de carga equivalentes, que es 13 por 10 a la quinta o 1,3 por 10 a la 6, ¿no es cierto? He dicho que acá podemos entrar con ese valor, pero cuando entremos al gráfico o al ábaco necesitamos siempre que el W18 esté expresado en millones. Entonces, en este caso vamos a utilizar 13 por 10 a la quinta. Vamos buscando ahí en la tabla que tenemos en los apuntes espesores mínimos de concreto asfáltico y base granular, dice. Son los que nos recomienda el método. Vamos buscando este valor 13 por 10 a la quinta. Está acá, ¿no? Su compañero marcó ahí en un círculo en color azul que está entre 500.000 y 2 millones, ¿no? 13 por 10 a la quinta está en ese rango. Entonces, el método nos recomienda adoptar 7 centímetros y medio de carpeta asfáltica o concreto asfáltico y 15 centímetros de base granular. Hago notar que en la tabla nos dice espesores mínimos de concreto asfáltico. Yo he podido adoptar aquí, por ejemplo, 8 centímetros, ¿no? Y aquí he podido adoptar 17 o 20 centímetros de base granular. Y eso es a criterio del calculista. Pero en principio yo les recomiendo siempre adoptar estos valores. Después calcular el espesor faltante y ahí uno puede hacer ajustes a los espesores encontrados. ¿Ya? Entonces, esto está entendido, ¿no? Entramos con el valor de ejes equivalentes y obtenemos 2 espesores. Ya conocemos 2 espesores. Aquí está, carpeta asfáltica 7 centímetros y medio, que corresponde a 3 pulgadas, porque una pulgada es 2,5 centímetros. Y la base es 15 centímetros. Por lo tanto, el espesor de 2 en pulgadas es 6 pulgadas. Estamos redondeando. Una pulgada, 2,5 centímetros. Ya sabemos que es 2,54. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que hacemos con la confiabilidad? Hemos dicho que la confiabilidad es 90%, que corresponde al área bajo la curva. En la tabla que tenemos en los apuntes, tenemos que calcular el valor de Z, ZR. Buscamos el valor 0,9, lo más próximo posible a 0,9 en el gráfico, ¿no? Y está aquí también marcado en esta parte inferior
0,9015. Se puede interpolar todo lo que ustedes quieran para obtener un valor más exacto, pero no importa. Nos va a dar casi lo mismo. Así que no es necesario ser muy detallista. La variación va a ser mínima. Entonces aquí está 0,90 que corresponde al 90% del valor de confiabilidad. ¿Ya? Entonces para este valor lo que tenemos que hacer es sumar 1,2 más 0,09. Eso está indicado acá. ZR es igual a menos, siempre va a ser negativo, siempre es negativo, menos 1,2 más 0,09. Eso es igual a menos 1,29. ¿Ya? ¿Ven? Buscamos el valor de confiabilidad 90% y aquí sacamos el valor de 1,2, donde está Z. Z es esto 1,2, ¿no? Y sumamos con este otro valor, 0,09. Creo que no hay tampoco ninguna duda ahí. Esto lo vamos a hacer cuando utilicemos la fórmula para calcular el número estructural, el SN teórico. Si vamos a calcular con fórmula, ustedes harán una formulita ahí en su calculadora y entonces necesitan calcular el Z o ZR. Si van a utilizar el ábaco o el gráfico, no necesitan hacer este cálculo que estamos viendo acá, porque ya está incluido dentro del gráfico, está incluido el valor de Z. Entonces no necesitan hacer este cálculo. Lógico, es mejor trabajar con fórmula. El valor y los espesores son más exactos, más exactos. Hay menos margen de error. El desvío estándar, dijimos que se iba a adoptar 0,35. La serviciabilidad, se trata de una carretera muy importante. Entonces, ¿qué pasa con el valor de serviciabilidad? Los apuntes que ustedes tienen nos dan estos valores de serviciabilidad. Para la inicial, 4,5 para pavimento rígido. Serviciabilidad inicial es cuando el pavimento ha sido recién concluido y estamos inaugurando. En ese momento tiene 4,5 para pavimento rígido. En este caso no es rígido, es pavimento flexible. El método nos recomienda adoptar 4,2 para pavimento flexible. ¿Qué quiere decir? Que estamos asumiendo que el pavimento flexible es menos suave o menos confortable que el pavimento rígido. Y eso es discutible, ¿no es cierto? Muchos prefieren siempre el pavimento flexible por la suavidad, el confort, para desplazarse en su vehículo, ¿no es cierto? Entonces, el pavimento rígido vamos a estar sintiendo siempre el golpe, aunque mínimo, pero golpe al fin de las juntas transversales y en algún caso la longitudinal, pero mucho más las transversales. Cada 4 metros vamos a estar sintiendo el golpecito. Eso no ocurre en el pavimento flexible. Sin embargo, el método Astor le ha dado una serviciabilidad más baja al pavimento flexible y al rígido. De todas maneras, les aclaro que esto no está escrito en piedra, entonces alguien que tenga un buen acabado de la superficie de rodadura flexible de la carpeta asfáltica, pueden adoptar también 4,5. Pueden adoptar 4,5, no hay problema. Adoptar 4,2 es asumir que hay ciertas fallas o imperfecciones menores en el pavimento flexible nuevo, recién concluido. Para serviciabilidad final, son los valores que tendríamos que tener cuando el pavimento ya está cumpliendo el periodo de diseño. Dimensionamos para 10 años, para 15 años, para 20 años. Entonces, a eso le llamamos serviciabilidad final. Si hemos dimensionado para 10 años, entonces la serviciabilidad final PT, P sub T, tendría que ser 2,5 o más para caminos muy importantes, dice. Normalmente adoptamos siempre 2,5, no 3
2,5. Y PT igual a 2 para caminos de menor tránsito, menos solicitaciones de camiones pesados, ¿no? Caminos secundarios, podríamos decir. Con esos dos valores de serviciabilidad, que es la serviciabilidad inicial y la otra la serviciabilidad final, tenemos que calcular delta PSI. Delta PSI es la diferencia de la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. ¿Ya? Ahí le puso P sub 0, está bien, menos P. PF puso, bueno, está bien, PF. 4,2 menos 2,5 igual a 1,7. Eso va a ser el delta PSI que necesitamos para nuestro cálculo. El módulo de resiliencia, ya sabemos, es 12.000 PSI. En este caso ya lo tenemos. En otro caso nos van a dar el CBR del terreno de fundación y con eso tenemos que calcular el módulo de resiliencia. ¿Ya? Les aclaro, es módulo de resiliencia, no es módulo de resistencia, que es lo que siempre me colocan en los exámenes y les quita puntos, porque están poniendo una nomenclatura que no es la correcta. MR es módulo de resiliencia, ¿ya? No es módulo de resistencia, módulo de resiliencia. Que la resiliencia es el análisis de cómo va a comportarse la estructura del terraplén en el transcurso del tiempo, ¿ya? Va a tener una respuesta favorable, desfavorable. Eso es lo que considera el módulo de resiliencia, el comportamiento, la estructura del terreno de fundación, el terraplén, a lo largo del periodo de proyecto. Otra información. Para todas las capas, la calidad del drenaje es buena y el porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a saturación es mayor a 25%. Ahí tenemos que entrar a esa tabla de coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles que está en los apuntes, todo está en los apuntes, ¿ya? Entonces, como es bueno, calidad de drenaje bueno, nos venimos acá, donde dice bueno, y como dice que el pavimento va a estar expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, un porcentaje de tiempo mayor a 25, puede ser 30%, 35%, entonces nos venimos a esta otra columna, la última columna, y bajamos ahí una vertical y donde se intercepte con la calidad de drenaje, ese es el coeficiente de drenaje, ¿ya? Entonces adoptamos 1 para la capa base y 1 para la subbase. Hemos dicho que en algunos casos puede ser regular, por ejemplo, podría haber aquí un M4 y que la calidad de drenaje sea regular. Y aquí nos va a dar 0,80. Decimos que es regular porque es una subrasante mejorada con suelos areno-limosos, por ejemplo, es de menor calidad. Y si es una subrasante mejorada con suelo arenoso del tipo A240 o A3 de arena, también puede ser 1, M4 igual a 1, pues depende del tipo de suelo. Los únicos materiales disponibles en campo son la carpeta asfáltica, que tiene que tener estabilidad Marshall 1800 libras. Entonces entramos a ese abaco que ustedes tienen en los apuntes, entramos con el valor de 1800 libras, trazamos una horizontal y ahí obtenemos entonces el coeficiente de aporte estructural para la carpeta asfáltica, A1. Aquí está en rojo, carpeta asfáltica A1 igual a 0,4115. Alguien por ahí va a obtener 0,42, está bien, no hay problema. ¿Ya? No se olviden, entramos siempre con la estabilidad Marshall, con el ensayo de estabilidad Marshall. Podríamos entrar si es que tenemos también con el valor de cohesión o el módulo resiliente, pero lo más
Lo más factible es siempre que haber hecho el ensayo de estabilidad Marshall y con ese valor obtener el coeficiente de aporte estructural A1. En este caso 0,415. Aquí debía estar la capa base, pero está el CBR, está el ripio natural, la subbase. Yo hubiera puesto en orden, ¿no? Carpeta, capa base, subbase. Bueno, pero no importa. Igual sirve para entender el método. Para CBR 40 entro al gráfico que dice subbase de material granular, etcétera. Busquen ahí. Después van a repasar este ejercicio y van a ir buscando, chequeando los abacos estos. Para CBR 40, entonces el coeficiente de aporte estructural A3 es 0,2. Subbase 0,2. Y lo mismo para la capa base de ripio triturado con 80%. Para 80, 0,135. CBR 13,5. Ahí está. Listo. Bueno, con eso calculamos el SN teórico. Aquí debería decir, ¿no? Calculamos SN teórico por fórmula o por ábaco, ¿no? Ahí está el detalle. Si ustedes hacen su programa ahí en su calculadora, entonces van metiendo datos. Y tendríamos que obtener un número estructural SN igual a 2,89. A alguien le va a dar 2,9 o le va a dar 2,88. No hay problema. Pero que no nos dé 2,7, ¿no? O 3. Ahí algo hemos hecho mal, ¿no? Con ese SN teórico, calculado por fórmula o por gráfico, calculamos el espesor faltante de la subbase, que es lo único que nos faltaría en la fórmula. SN, número estructural igual a 1 por D1 más a 2 por D2 por M2 más a 3 D3 M3. Entonces, este valor de 2,89 lo trasladamos acá y decimos que es igual al coeficiente de aporte estructural de la carpeta, que es 0,4115 por 3, ¿no es cierto? El espesor era 7,5 centímetros, 3 pulgadas, más D2, que es 0,135 por 6 por 1, más 0,12 por D3 por 1. D3 es lo que no conocemos, los otros sí conocíamos, son espesores adoptados al inicio se adoptó al inicio, ¿no es cierto? Veamos, su compañero hizo ese trabajo al inicio, algunos pueden hacerlo después, no hay problema, pero él dijo al comienzo de entrada, voy a adoptar para esa cantidad de ejes de carga equivalentes, carpeta 7,5, base 15 centímetros. ¿Ven? Eso es lo que ha hecho él. Ahí está. Carpeta 3, base 6 y calculamos la subbase. Despejamos, hacemos operaciones y nos da 6,96. Aproximadamente igual a 7 pulgadas. Yo les aconsejo que el 6,96 multipliquen por 2,5 y después eso nos va a dar el centímetro y ahí redondeamos, ¿no? Y ahí tenemos D1 3 pulgadas, 7,5 centímetros, D2 igual a 6, 15 centímetros, que son los espesores que nos dio el método, están en la tabla de espesores mínimos. Y el D3 nos dio 7 pulgadas, que son aproximadamente 17,5, redondeo a 18 centímetros. ¿Ya? 18 centímetros. Entonces, esos son los espesores, 7,5, 15 y 18 centímetros. ¿Ya? Y esa es la solución al ejercicio, ¿no?
Aquí el pulso espesor original es menor o igual a 20 centímetros, ok, dice. Este es un error, ¿no? Esto es error, no va. Está bien, son menos de 20 centímetros, pero alguno podía darme 25. Por ejemplo. El D3 por ahí me iba a dar 25. ¿No quiere decir que no cumple? No, no es así. Sino que las especificaciones técnicas siempre nos hablan de que los espesores de las capas no tienen que exceder de los 20 centímetros de espesor compactado. Y hemos dicho que si me da, por ejemplo, 25 centímetros, en lugar de 18 me da 25 centímetros. Entonces yo puedo colocar una capa de 12 centímetros y luego una capa de 13. 12 más 13 son 25 centímetros. Entonces, la diferencia es esa nada más. Cuando sea más de 20 centímetros, yo sí o sí estoy obligado a colocar en dos capas. ¿Se entendió? Creo. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Hay 8 minutos. ¿Cuál será el valor de resistencia a compresión simple en caso de utilizar una base de suelo cemento? Por ahí en la zona del proyecto no tenemos piedra, ¿no es cierto? Y nos es caro transportar, la distancia de transporte es grande. Entonces podemos ver la opción de utilizar suelo cemento. Para eso solo necesito ubicar yacimiento, un banco de préstamo de suelo A240, que es arenoso, o arena limpia, el A3, arena pura, A3, ¿no? Entonces, vamos, ¿cuál será el valor de resistencia? Acuérdense que nuestro coeficiente de aporte estructural para capa base era 0.135, ¿sí? A2 era 0.135. Se lo obtuvo más arriba, ¿no? Para CBR igual a 80. ¿Dónde está? Aquí está. CBR líquido triturado 80. Ahí está, 0.135. Pero es para base de piedra triturada. Yo lo que hago es agarrar ese valor y hacer a la inversa, ¿no? Marcar aquí 0.135, trazo una horizontal y donde se intercepte, ahí tengo el valor en PSI. En este caso le dio 260 PSI, pero esos PSI yo tengo que convertirlo a kilos por centímetro cuadrado. Entonces hago conversión de unidades nada más, ¿no? Digo 260 libras sobre pulgada cuadrada por un kilo 2.2 libras, una pulgada cuadrada igual a 2.54 centímetros al cuadrado. Total, 18,32 kilos centímetros cuadrados. ¿Ya? Yo puedo adoptar aquí 18 kilos centímetro cuadrado. Y esta es la resistencia de compresión simple para el suelo cemento. Con eso he determinado, he resuelto la parte 2 del ejercicio. ¿Ya? Fácil, ¿no? Sí. No tienen el ejercicio resuelto, lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema. A ver. Solo un ratito. Algo pasó con mi pantalla, jóvenes. No estoy pudiendo volver al ejercicio.
Bueno, este es otro ejercicio. Este es otro ejercicio. Tienen varios ejercicios ahí en los apuntes, ¿no? Que lo pueden ir resolviendo. Así rapidito, a ver, aquí tengo el número estructural 3,2, tengo los ejes de carga equivalentes, 1,5 millones de repeticiones, la fórmula está ahí, el número estructural, convierto, según la tabla 8.2, dice, carpeta asfáltica 7,5, capa base 15, ¿no? Tengo la estabilidad Marshall 1800, le corresponde un 0,43 casi, en este caso. Para CBR80, 0,135 el coeficiente de aporte, para su base 0,2. Adoptamos M2, M3, 1, de 1 igual a 7,5 centímetros, 3 pulgadas, de 2, 6 pulgadas, de 3 no sabemos. Entonces reemplazo valores acá y despejo de 3, lo mismo que el ejercicio anterior. Y ahí me da 9,1 pulgadas, igual a 22,9 centímetros la subbase, adoptado 23 centímetros de subbase, 23 centímetros de subbase. Pero los espesores de pavimento son carpeta 7,5, capa base 15 y subbase 23, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Eso, para no exceder los 20 centímetros y tener que colocar en dos capas, 23 tendría que colocar en 11 y 12. Esos 3 centímetros los estoy transformando a capa base. 3 centímetros multiplico por el coeficiente de aporte de la subbase dividido entre el coeficiente de aporte de la capa base. Me da 2,66 centímetros, redondeando 3 centímetros de base. Entonces, ¿cuáles van a ser mis espesores finales? Carpeta 7,5, la capa base ya no es 15. Estoy sumando estos 3 centímetros que tengo acá, me da 18. Y la subbase, sí, queda en 20. Ya no 23, sino 20. ¿Ven? Esos utilizando los coeficientes de aporte estructural. Por eso tanto les insisto que aprendan bien a manejar los coeficientes de aporte para hacer cambios, para hacer ajustes en los espesores que nos dé la aplicación del método. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aparte de este, tienen otros dos ejercicios más que se los dejo para ustedes. El día viernes entramos a ver espesores de refuerzo, cálculo de espesores de refuerzo para pavimento flexible. Seguimos, ¿no? Con eso vamos a terminar toda la parte de pavimento flexible. ¿Ya? Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Eso es todo por hoy. Los dejo descansar nomás. Yo también me voy a mirar mi novela y nos vemos el viernes en clase presencial. ¿Ya? Gracias a todos. Chau, chau. Listo, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero.